Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estoy nuevamente, yo con mis videos. Bueno, como ustedes ya sabrán, siempre doy historia e inglés. Pero bueno, últimamente es como que siento ganas de expresarle mis conocimientos en el área historia y más precisamente la historia argentina, porque hay muchas personas que desconocen esta área y precisamente el área de la historia argentina, que es muy importante para nosotros que habitamos en esta nación. Bueno, voy a pasar a explicar el tema anterior que he dejado pendiente, que era el año 13, la asamblea del año 13. Voy a hablar de esta asamblea, por qué fue tan importante en nuestro país, y fue por lo siguiente. La asamblea del año 13 nace el 31 de enero de 1813, por esa razón tiene este nombre. Esta asamblea fue formada para formar la forma de Estado, crear la forma de Estado, la forma de gobierno en la que íbamos a gobernar y la independencia. Querían declarar la independencia y la constitución. Querían, a través de la constitución, ser independientes y a la vez después luego formar el Estado de Gobierno Nacional. Bien, ¿quiénes van a formar parte de esta asamblea del año 13? Personajes muy reconocidos como Manuel Belgrano, San Martín, Alvear, Posadas, Juan José Pasos, Chiclana y muchos otros. Personas cultas, abogados, letrados, personas abocadas a este tipo de rubros como tanto en el ámbito del derecho como de la política y que han hecho mella dentro de nuestra historia. Entonces, bueno, la asamblea fue creada con ese propósito de crear la constitución, de independizarse, de formar el Estado Nacional, la forma en el Estado que íbamos a ser representados, íbamos a ser unitarios, íbamos a ser federales, porque quiero que recuerden algo. De un lado estaban los españoles luchando por querer de nuevo tomar estas tierras y sacar a nosotros los criollos del mando. Y por el otro lado estaban los federales. ¿Quiénes eran los federales? Vamos a situarnos en dónde estaban los federales, los de esa idea federalista. ¿Qué es lo que implica el federalismo? Paso a explicar. El federalismo es la unión entre cada una de las provincias. Prácticamente es decir, provincias hermanas como somos hoy en día, que es el Estado en el cual pertenecemos bajo el ala de nuestra gran Carta Magna, que es la Constitución. Todas las provincias son hermanas, por lo tanto son reconocidas como provincias argentinas y todos somos argentinos ante la ley del hombre y la ley de Dios. Entonces, quisiera seguir explicando. El federalismo contra el unitarismo es una guerra intempestiva por quién se queda con el poder, por quién no se queda, quiénes son más, quiénes son menos. El federalismo va a trascender más que nada en las regiones del litoral, como ser la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el actual país Uruguay. Prácticamente Uruguay va a ser el innovador, el lugar a donde se va a movilizar esta idea a través de José Artigas. José Artigas fue un caudillo. Cuando hablamos de caudillo, era una persona muy adinerada, terrateniente. Se puede decir que era un señor patricio, una persona de dinero, oriundo del actual Uruguay, que en aquel entonces era América, éramos todos americanos, vuelvo a reiterar, que bueno, traía la idea desde los Estados Unidos
con esa idea que fue tomada en Estados Unidos y los logró independizar en el año 1776 y trajo esa idea de independencia y de federalismo desde Estados Unidos, tomado desde Thomas Jefferson, uno de los grandes pensadores de Estados Unidos, trae esa idea para aplicarla en este país. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener un problema para 1813 y para todos los otros años venideros, el problema del unitarismo en Buenos Aires. Lamentablemente, en la Asamblea del año 13, estos miembros van a poseer el germen del unitarismo, van a querer ser unitarios. ¿Qué significa ser unitarios? Ellos querían que Buenos Aires solamente sea la cabeza de toda la nación argentina. Entonces van a luchar por eso, por ese propósito, por ese objetivo. Los va a cegar de poder y los va a cegar de muchas otras cosas. Pero así también en la asamblea esta del año 13 va a haber ciertos proyectos que se van a dar y que hoy en nuestra divina constitución figuran. Por ejemplo, en el año 1813 se abolece la esclavitud, se elimina la esclavitud. Los negros y los indios pasan a ser personas y hombres libres. Los extranjeros también dejan de ser esclavizados. Deja de haber títulos de nobleza. Hoy figuran en el artículo 15 y en el artículo 16 de nuestra Constitución. Esos son vestigios que vienen de aquella asamblea del año 13. Otro proyecto tan hermoso que tuvieron fue el proyecto del himno. Ese himno que se ha creado por un diputado llamado López y Planes. Las primeras estrofas eran mucho más largas de las que hoy nosotros conocemos. Luego fue modificado y fueron suprimidas algunas estrofas por Blas Parera, que muchos lo deben conocer o lo habrán sentido escuchar. Bien, Vicente López y Planes fue un diputado y abogado también, miembro de la Asamblea del año 13, en el cual obtuvo ese propósito, esa tarea de llevar a cabo el himno nacional argentino. Por último, también se decide a través de la Asamblea del año 13 sacar como medio de independencia, ya demostrar nuestros primeros pasos a independizarnos, es sacar el sello de las monedas nacionales, el sello que determinaba que éramos de la corona española. Se saca el sello de los españoles y se pone por primera vez el sello de la asamblea de aquel entonces. Es como algo innovador, es algo que podemos describirlo como, no sé si innovador, ¿cómo podría decirlo? Algo extravagante, algo que nunca se dio. Bueno, para ese entonces prácticamente nosotros nos estábamos formando como nación. Pero ¿por qué razón la Asamblea del año 13 no llega a hacer lo que quería hacer? ¿Por qué no llega a cumplir ese objetivo? ¿Por qué no lo cumple? No lo cumple por lo siguiente. Dado que Juan María de Alvear era un hombre joven, tenía 24 años, era abogado, pero algunos autores determinan de que se había vuelto loco, como una especie de dictador. Empezó a dar órdenes a los ejércitos argentinos y órdenes que no tenían ningún tipo de relación con una guerra o con un propósito en particular. Eran órdenes dictatoriales en las cuales los ejércitos han dejado de escucharlo. Desde ya el manejo y administración del señor Juan María de Alvear fue muy malo, y esto va a llevar luego a la renuncia de él y por último a la caída de la Asamblea del año 13. Pero nos estamos adelantando bastante porque
dentro de todo eso, durante el año 13, va a haber muchas peleas que se van a dar durante ese periodo. En el norte lo tenemos a Manuel Belgrano luchando como general del ejército del norte, y entre esas se van a dar muchas batallas que, si mal no recuerdo, creo que entre esos mismos años se da la batalla de Suipacha, junto con Juan Ramón Balcarce, y en Mendoza, en la región de Cuyo, se va a dar algo que todos es de público conocimiento, el cruce de los Andes. El cruce de los Andes se da por una inconducta de San Martín hacia Juan María de Alvear. No sé si inconducta, pero no logra escucharlo, no lo quiere escuchar, debido a estos agravios que ya venía provocando María de Alvear. Entonces nadie obedecía ya a sus órdenes, por lo tanto, José de San Martín decide cruzar los Andes por motus propio, y fueron liberados los habitantes de aquella región en aquel entonces. Logró cruzar con sus ejércitos y liberarlos. Bueno, San Martín, cabe destacar que ha sido libertador de América, como muchos lo llaman, y precisamente lo fue, porque no solamente ha libertado la Argentina, sino que ha libertado muchos otros países que ustedes no se imaginan. Pero bueno, no estamos hablando de San Martín, sino que estamos hablando sobre la Asamblea del año 13 y de sus frutos que ha dejado la Asamblea del año 13 para nosotros hoy como sociedad que la estamos viviendo en nuestra Carta Magna, la Gran Constitución. Bueno amigos, esta fue una breve historia de la Constitución. Una breve historia también de lo que fue la Asamblea del año 13 y de lo importante que fue. Sufrieron muchas guerras en ese interín, pero también se han llevado a cabo muchos proyectos que hoy han quedado plasmados en nuestra Constitución y que hoy en día nosotros gozamos gracias a esos proyectos. Bueno, sin hacerle perder más el tiempo, les agradezco que me hayan escuchado y les deseo un muy buen día. Hasta luego y hasta la próxima clase. Chao, chao.